Su señoría, con las facultades que me otorga el artículo 21 constitucional y 131 del Código Nacional de Procedimientos Penales, esta Fiscalía considera pertinentes las siguientes medidas cautelares en contra del señor Tomás Boldemocho, las cuales están plasmadas en el artículo 155 en sus fracciones primera, segunda, quinta y onceava del ordenamiento anteriormente citado, las cuales consisten de ser las siguientes. Como primera medida cautelar, consideramos pertinente la presentación periódica ante la Unidad de Medidas Cautelares del Estado de Solidaridad. Como segunda, la exhibición de una garantía económica. Tercera, la prohibición de salir del país. La cuarta, la suspensión temporal de su determinada actividad laboral. Todas estas medidas las consideramos que son ad hoc al riesgo procesal el cual representa el señor Tomás Boldemocho, lo cual justificaremos a continuación. Como primera medida cautelar, consideramos que la presentación periódica atiende al arraigo que puede tener el imputado ante el proceso, considerando principalmente dos aspectos. En primero, el antecedente que tiene el señor Tomás Boldemocho al acudir a la clínica 44 posteriormente a los hechos, en la cual trató de darse a la fuga de los elementos de la policía antes de su llegada. Como segundo, está la seguridad que brinda a esta fiscalía y a las partes involucradas en el proceso ante las obligaciones que puede adquirir ante el órgano jurisdiccional. Recordemos bien, en el artículo 168, fracción tercera del Código Nacional de Procedimientos Penales, se establece la obligación de vigilar el comportamiento del imputado toda vez que han pasado los hechos. Como segunda medida cautelar, consideramos la exhibición de una garantía económica, dado que la presentación periódica puede no llegar a ser suficiente a considerar para arraigarlo el proceso. Así que una exhibición de una garantía económica le causaría un detenimiento a su patrimonio, lo cual consiste en una afectación material, por lo cual damos un robustecimiento a que el sujeto evite sustraerse de la acción de la justicia. Como tercera medida cautelar, nos basamos en la prohibición de salir del país, dado a que en el acta de riesgos procesales, el señor Tomás Boldemocho cuenta con el antecedente de haber tratado de huir del país 2 veces en el lapso de 5 años. Esta información ha sido confirmada por el Instituto Nacional de Migración, lo cual representa que el imputado tiene una capacidad de movilidad grande. Aunado a eso, él admitió tener familiares en Estados Unidos, por lo cual tiene razones para poder viajar de un país al otro, lo cual dificultaría de enorme medida la continuidad de este proceso. Como cuarta medida cautelar, consideramos la suspensión de su determinada actividad laboral, la cual consiste en el argumento de que 1.3 millones de personas mueren anualmente, según datos de la INEGI, por accidentes en vía de tránsito. Esta fiscalía ha traído al señor Tomás Boldemocho ante este órgano jurisdiccional por un delito de esta naturaleza, por lo cual consideramos que es pertinente no dejar que una persona que posiblemente se ha conducido con negligencia y con falta de practicidad en su labor pueda seguir estando afuera desempeñando una labor que puede poner en peligro a más personas, por lo cual consideramos que esta es la restricción más pertinente de todas. Muy bien, estas medidas cautelares consideramos que representan los valores de idoneidad, de pertinencia y de proporcionalidad, por lo cual esta fiscalía considera que están ad hoc al riesgo procesal que el imputado representa. Su señoría, no olvidemos que una de las principales finalidades del sistema penal acusatorio es de que se presuma la inocencia del imputado. Y hoy, en el caso concreto, la de mi representado, el señor Tomás Boldemocho. Es por ello que, de acuerdo con las facultades que me concede el artículo 117 del Código Nacional de Procedimientos Penales y 113 del mismo ordenamiento jurídico, en donde contiene los derechos del imputado,
me opongo rotundamente a la mayoría de medidas cautelares solicitadas por parte del fiscal del Ministerio Público, bastando la imposición de solo una de ellas. Esto bajo los siguientes argumentos. Primero, la presentación periódica ante la unidad de medidas cautelares del estado de solidaridad. Consideramos que es una medida innecesaria, toda vez de que el estudio de riesgos procesales presenta al señor Tomás como una persona accesible y cooperativa para que se esclarezcan los hechos y se haga justicia. La segunda medida, la exhibición de una garantía económica. Estimamos que va en contra de los principios de proporcionalidad e idoneidad, toda vez de que el señor Tomás cuenta con una capacidad económica baja. Su señoría, él es un chofer de microbús con ingresos de tal labor, por lo tanto es una medida desproporcional e inidónea. Además de contar con una familia con el cual es el principal proveedor, por lo tanto, exhibir una garantía sería atentar contra su patrimonio y contra el de su familia. La tercera, la restricción de salir del país. Esta defensa no manifiesta oposición alguna, porque el señor Tomás Boldemocho no cuenta con la capacidad económica para pagar lo que genera el trasladarse de México a Estados Unidos, tales como el pasaporte, la visa y el traslado por vía terrestre o aérea. Además de que tampoco cuenta con el dinero suficiente para pagar las vías irregulares a Estados Unidos. Es por ello que esta defensa no manifiesta oposición alguna. Además de que el señor Tomás está dispuesto a cooperar en el proceso para que se esclarezcan los hechos. La cuarta medida, la suspensión del ejercicio en una determinada actividad profesional o laboral. Señoría, consideramos que esta medida es la más latente, toda vez de que vulnera el derecho humano al trabajo, contenido en el artículo 5 y 123 constitucional, que dice a la letra: toda persona tiene derecho a un trabajo digno y socialmente útil, supuesto en el que se encuentra don Tomás, ya que el ser chofer de autobús es un trabajo digno. Asimismo, su señoría, el señor Tomás es la principal fuente de ingresos de la familia, por lo que dejarlo en un estado de inoperabilidad atentaría contra la familia y los dejaría en un estado de vulnerabilidad. Por lo tanto, es una medida injusta para el señor Tomás. En conclusión, esta defensa solicita que se le denieguen la mayoría de medidas cautelares solicitadas por el Ministerio Público, toda vez de que atentan con el principio de proporcionalidad e idoneidad, además de atentar contra el patrimonio de una persona que aún no se ha demostrado su responsabilidad en esta litis. También la Fiscalía argumenta que el señor Tomás es un riesgo para la comunidad, sin remitirse a los hechos fácticos, los cuales son los antecedentes penales con los que no cuenta mi representado, así como que no ha tenido accidentes de tránsito, sino en el supuesto que hoy nos atañe y en el cual es litis y por el cual no se le ha declarado culpable. Por lo tanto, la defensa concluye y desea que la decisión favorezca a quien hoy argumenta. Ya no nada, ¿verdad? Ya como ves tú. Su señoría, contrario a lo expuesto por la defensa, en su ánimo de hablar por un derecho humanista, se ha olvidado de los fines del sistema de corte acusatorio adversarial, como le establece el artículo 20 de nuestra Constitución Política apartado A, que tiene como objeto el esclarecimiento de los hechos, proteger al inocente y procurar que el delito no quede impune. Y es en este tercer punto donde la Fiscalía busca que este delito, como lo marca la Constitución, no quede impune. No garantizar debidamente a través de la imposición de medidas cautelares
no llevaría a ese punto. Es por ello que, si bien es cierto, la defensa señala, con respecto a la solicitud de la presentación periódica, hace mención que con base a los estudios de riesgos procesales, el imputado no representa ningún riesgo de sustracción de la justicia, pero pasó por alto que el agente de la policía, Miroslava Cantú, narró que el señor Tomás Boldemocho huyó del lugar de los hechos justo después de haber atropellado a la quien en vida respondiera a Marie Curie, lo cual representa un peligro de sustracción. En relación a la oposición de una garantía económica, en respecto a una supuesta desproporcionalidad e idoneidad, basado en la aparente situación económica del señor Tomás Boldemocho, es solamente un argumento retórico, porque en nuestro sistema jurídico protege los derechos de la víctima y del imputado, y si este último no puede depositar una garantía económica con carácter representativo, entonces ¿qué podríamos esperar? Es meramente una proporción totalmente abismal a lo que el imputado podría tener como condena a la reparación del daño. Pensar lo contrario implicaría que el imputado, si aún recibiera una sentencia de condena, no resarciría los daños a la víctima. Si no puede lo menos, entonces ¿cómo podríamos garantizarle justicia a la víctima? En cuanto a la suspensión temporal de una actividad laboral, su señoría, la defensa estableció que el señor Tomás Boldemocho tiene como fuente principal de ingreso la actividad la cual realiza, y de la cual se pide por esta parte que sea suspendida, y alega que es la fuente principal de ingresos para su sustento de su familia, pero sin embargo le pido a su señoría que haga un ejercicio de proporcionalidad. ¿Qué es más importante? ¿Poner en riesgo la vida de las personas o la actividad económica que el señor Tomás Boldemocho puede realizar en cualquier otro escenario? Es decir, no se le priva de su derecho de trabajar porque puede conseguir otro trabajo. Se le suspende únicamente para que durante el proceso no ponga en riesgo a la comunidad. Es desacertado por parte de la defensa porque no se están violentando derechos, solamente se están restringiendo los que ponen en riesgo a otras personas. Su señoría, esta fiscalía ha fundado y motivado su réplica en cuanto a los argumentos que expresa la defensa, para seguir sosteniendo la correcta aplicación de cada una de las medidas cautelares por imponer al señor Tomás Boldemocho. Por nuestra parte, es todo. Su señoría, esta defensa reitera que la Fiscalía está argumentando de forma errónea y con argumentos totalmente inquisitivos, argumentos que pertenecen a un sistema jurídico totalmente alejado al sistema jurídico penal actual. Por lo tanto, sus argumentos son totalmente desproporcionables y están indebidamente justificados. La Fiscalía mantiene la medida cautelar de la presentación periódica ante el órgano jurisdiccional. Sin embargo, esto lo hace bajo el argumento de que el imputado intentó sustraerse de la justicia momentos antes de su detención. Sin embargo, esto es un argumento totalmente falso, pues bien, es una simple presunción que está indebidamente, que aún no está probada. Por lo tanto, esta medida cautelar debe ser totalmente desechada. Ahora bien, en cuanto a la medida cautelar de la exhibición de una garantía económica, su señoría, la Fiscalía argumenta de forma falaz y de forma totalmente clasista. Pues bien, sus argumentos se basan en que si bien el imputado no puede garantizar la exhibición de una garantía económica, mucho menos va a poder garantizar la reparación integral del daño. Argumento que es totalmente falaz. Pues bien, estas dos figuras jurídicas tienen características totalmente distintas y persiguen fines totalmente distintos. Por lo tanto, esta medida cautelar también debe ser totalmente desechada. Ahora bien, en cuanto a la última medida cautelar acerca de la suspensión temporal de su actividad laboral, como ya lo hemos dicho, transgrede profundamente el artículo 5º constitucional acerca del derecho de la libertad al trabajo. Es fácil pensar que si una persona tiene los recursos suficientes para mantener su vida digna, también se le puede hacer fácil conseguir un trabajo de forma rápida y de forma sencilla. Pero se hace difícil volver a empezar
cuando se trata de personas que están en la misma situación económica que mi representado, el señor Tomás Boldemocho. Es cuanto.